Hola chiquillos del electivo, espero esté todo muy bien, que estén todos en su casa con su familia y a nadie le esté pasando nada malo con todo lo que está ocurriendo hoy en día. Bueno, vamos a trabajar esta primera guía que fue enviada la semana pasada y que recibí algunas consultas por ahí, de algunos por correo, cosa que me parece muy bien, porque me indica que están trabajando y espero así sean todos. Primero decirles que todo el material que se envíe por esta vía, por favor guárdenlo de manera ordenada, enumérelo si quiere, colóquelo arriba aquí a uno, porque después va a ser utilizado, ¿ya? La idea de este video, ¿cierto?, es más o menos guiarlos en el contenido que se mostraba y ayudarlos con algunas respuestas para que usted pueda trabajar con mayor seguridad, ¿ya? Entonces, vamos aquí. Yo tengo proyectada la guía en la pantalla y voy a hacer proyección también de un Power y de algunos conceptos básicos de la unidad, ¿ya? Teníamos aquí entonces la guía Formas discursivas de la identidad. El objetivo, ¿cierto?, que usted reconozca concepciones, aspectos o problemas relativos al tema de la identidad, y por ahí va el tipo de pregunta que yo planteé. Ya, entonces vamos a empezar a trabajar. Primero, ¿cierto?, leer el contenido que se presenta y luego realizar las actividades. Esta guía debe presentarse realizada al regreso de clase para ser retroalimentada y evaluada, bien, por eso le digo que la guarde. Bueno, nosotros en las clases que alcanzamos a tener, que fueron poquitas, hablamos del concepto de identidad y de los tipos de identidad que podíamos encontrar. Usted definió algunos grupos, les dio algunas características, ¿cierto? Y trabajamos la identidad nacional, la identidad personal, cultural y la de género, ¿bien? Y nos correspondía trabajar, y por eso se lo mandé en la guía, las formas literarias y no literarias en que podemos encontrar la identidad. O sea, ahora hablando de textos, como sale ahí, ¿cierto? O de manifestaciones. ¿Dónde puedo encontrar identidad generalmente? Porque lo encuentro en muchas cosas más. De hecho, en casi todo acto cotidiano lo encuentro, ¿ya? Pero estamos hablando aquí de literatura. Entonces, la primera que yo destaqué fue el autorretrato. Y le coloqué ahí, ¿cierto?, que es un género que tiene su génesis, o sea, su origen en la pintura. ¿Ya? En la literatura es la descripción de una persona hecha por ella misma. Bien, se trata de una descripción subjetiva, evidentemente, ¿cierto? ¿Por qué es subjetiva? Porque del momento que yo voy a seleccionar características del otro, en que voy, por ejemplo, a hacer una pintura y me fijo más en los labios, en los ojos que en el pelo, ya estoy haciendo una selección, como sale ahí, que destaca los rasgos que definen desde un punto de vista personal. Por eso se habla de subjetividad. En segundo lugar, ¿cierto?, está la memoria. Puede relatar hechos históricos o hechos de la vida de un autor, que es una especie de línea de tiempo, ¿ya? Objetivo, mostrar hechos sociales, políticos o importantes que marcaron la vida del emisor. Ahora, quizás convengamos en que una memoria de nosotros quizás no tendría tanto hecho político, digamos, porque no somos una persona del mundo de la política, de cómo se piensa estereotipadamente, pero sí mi memoria puede tener hechos de mi vida personal, ¿ya? Como es mi memoria, se escribe en primera persona, o sea, yo o nosotros en plural, y tiene reflexiones, ¿cierto?, respecto a la realidad. Bien, en la autobiografía, que el nombre ya nos dice más o menos qué consiste, la narración de una persona hecha por el propio objeto de ella misma, ¿ya? O sea, yo cuento mi propia vida. Esto es mucho más cronológico, se parte generalmente del nacimiento y se incluyen hechos positivos como negativos, logros y fracasos se lee, ¿ya? Es un género literario que en gran medida se sitúa en la frontera entre literatura e historia, ¿sí? Porque cuando yo hago una autobiografía, como es tan cronológico, tan temporal, suena como más una historia, ¿bien? Y por último coloqué el diario de vida, que a lo mejor más de alguno de ustedes tuvo. El diario de vida, ¿cierto?, son anotaciones cotidianas, entonces pueden ser informales de repente, porque cuando uno escribe rápido el diario de vida, al final del día, al inicio del día, son hechos súper específicos y que uno nombra personas, por ejemplo, una amiga, y que es súper entendible para uno, ¿ya? Un estilo personal, no tiene estructura fija, como les decía, a veces con cierta ininteligibilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces usted tiene que escribir más o menos en clave, digamos, porque para usted se entiende, pero para el resto a veces no. Si alguien quisiera introducir en su diario de vida, quizás no podría comprender todo lo que usted coloca porque son sus narraciones de lo vivido. Bien, y yo le dejé el espacio ahí para que usted colocara uno más, ¿ya? Acá tengo, ¿cierto?, lo que estábamos viendo. El autorretrato, yo se lo dije, la memoria también, la autobiografía,
diario de vida, y usted podría haber agregado, por ejemplo, el diario de viajes, ya que es muy antiguo, o la anécdota. Ya la anécdota también es una forma de identidad y como sale ahí es un relato breve de un hecho curioso o divertido que generalmente se encuentra basado en un hecho real, pero digamos que uno le pone, como se dice vulgarmente, de su cosecha. ¿Ya? Depende mucho de la personalidad y la buena dicción que tenga la persona que lo cuenta para que finalmente quede como una anécdota recordable. ¿Ya? Entonces usted podría haber puesto uno de esos. ¿Bien? O si se le ocurrió alguno más, perfecto. Bueno, luego yo planteé las actividades que dice responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Ya? Completa el cuadro faltante, que era lo que le explicaba recién. Usted colocaba en este sector, por ejemplo, una anécdota y acá colocaba 3 características como mínimo de qué sería una anécdota. ¿Bien? 2. Selecciona una de las formas antes mencionado y crea un ejemplo con 2 párrafos como mínimo. ¿Qué tenía que hacer aquí? Usted, por ejemplo, eligió el autorretrato, ¿ya? O la autobiografía, que es más fácil. Y en 2 párrafos usted iba a hacer su autobiografía. Cuando nació, no sé, cuándo aprendió a caminar, cuándo entró al colegio y todo un relato hasta hoy en día o hasta algún momento de su vida que le alcanzara en 2 párrafos. ¿Bien? Luego en la 3 identifica a qué manifestación corresponde el siguiente fragmento. ¿Ya? Dice 2 de julio de 1990. A las 3 de la tarde llamaron a nuestra puerta. Yo no lo oí porque estaba leyendo en la terraza perezosamente reclinada al sol en una mecedora. De pronto Margot apareció por la puerta de cocina, visiblemente turbada. Papá ha recibido una citación de la SS, cuchicheó. Mamá acababa de salir a buscar al señor Van Damme. Ya tenemos aquí una pista que tenemos una fecha, incluye nombres, Margot, ¿cierto? Asumiendo que los conoce, papá, mamá, ¿cierto? Margot nuevamente. Por lo tanto, a pesar de que la estructura es bien formal, ¿ya? Esto podría pertenecer a un fragmento de un diario de vida, ¿ya? Generalmente, no sé si un diario de vida el que lo escribe tan ordenado, pero quizás lo estaba empezando. Ya cuando uno empieza siempre es ordenado, ¿ya? Bien. Pregunta 4. ¿Cuáles crees que son los primeros problemas identitarios que pueden plasmarse mediante estos textos? Perdón, los principales problemas identitarios. Por ejemplo, en un diario de vida puedo plasmar problemas de mi identidad personal. ¿Ya? En una memoria podría plasmar problemas de el acontecer social, porque dijimos que hace ese tipo de reflexiones. ¿Ya? Y esa era la idea, que usted me respondiera que qué problemas en específico, si usted quiere ser más específico aún y decir mi identidad personal, por ejemplo, no sé, problemas amorosos en el diario de vida, problemas familiares, ya, si quiere ser más específico se puede. Pero la idea es que usted fuera ahí detallando para qué me sirven estos textos en el fondo, ya, porque son como los prototípicos de la identidad. Bien. Y en la 5 dice, crea una situación comunicativa cotidiana en la que se plasma un tipo de identidad y una problemática con respecto a ella. Y con esta pregunta recibí algunos correos, ¿ya? ¿Qué había que hacer aquí? Yo le digo que usted piense en alguna situación del día a día, por eso cotidiana, en la que usted vea que la identidad se ve en problemas de una u otra forma. Entonces, yo podría haber inventado la historia de un grupo de amigos, por ejemplo, que pertenecen a una tribu urbana que incluyen a otro que no pertenece y este muchacho comienza a experimentar cambios identitarios porque al relacionarse con sus pares, ¿cierto? Como la forma de vestir, los gustos, la forma de pensar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces a eso me refería, que usted me mostrara ahí, la problemática en este caso sería el cambio de identidad, que no siempre es fácil, que no es simplemente cambio de vestir y listo, sino que entro en una lucha con lo que soy y lo que voy a hacer, ya, o lo que me gustaría hacer. Entonces era que usted pensara en cualquier situación. Evidentemente no use esta porque yo ya lo utilicé, la idea es que usted piense algo del día a día, ¿ya? Bueno, eso con respecto a esta guía. Yo le había dejado aquí mi correo, ¿cierto? Para dudas, ojalá antes de las 17 horas para yo poder responderle a una hora prudente. Bien. Ahora, adelantándome un poco con la guía de la próxima semana, que va a traer nuevamente
un video. La guía de la próxima semana va a ser una guía en donde vamos a empezar a trabajar lo que es el país creado. Ya, de hecho ya lo tengo aquí, les voy a mostrar. Un poco avanzado. Y usted va a tener que crear un país, ¿cierto? Con algunas características, como ahí puede observar, pero en todo caso esto se lo voy a mandar ya la otra semana. Bien. ¿Qué necesito? Sí. Que anote lo siguiente en su cuaderno. Voy a adelantar aquí un poco. Acá. Estamos todos aprendiendo de este sistema digital. Vamos a trabajar, ¿cierto? La próxima clase lo que es la identidad nacional. ¿Ya? Entonces, yo quiero que usted averigüe lo siguiente. Hay un autor, ¿cierto? Que es Jorge Larraín, como puede ver ahí, que él propone 4 visiones de lo que es la identidad chilena. ¿Ya? Dice que cada grupo identitario, en este caso un país como Chile, cuenta con características propias que sus integrantes reconocen. ¿Ya? O sea, yo como chileno sé que tengo ciertas características que me hacen chileno y no de otro país. Sin embargo, la imagen que cada colectividad tiene de sí misma puede contar con diferentes versiones. La identidad chilena no es la excepción. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente si usted le pregunta a un grupo de chilenos, no todos van a mirar desde el mismo punto de vista la versión que tienen de chileno. Bien, entonces Jorge Larraín, que es un catedrático, nos dice que él a grandes rasgos dimensiona 4 versiones. La versión militar racial, la versión psicosocial, la versión empresarial y la versión de la cultura popular. ¿Ya? Entonces, él generalmente los trabaja en distintos tiempos. Él dice que en un tiempo Chile fue militar racial, que usted se imaginará cuándo, la versión psicosocial fue un tiempo, la versión empresarial fue otro, y la versión popular fue en otro tiempo. Ya entonces usted va a investigar en Google, ¿cierto? Jorge Larraín y las versiones de la identidad chilena, y va a notar una breve descripción de cada una de estas 4 versiones. ¿Bien? Lo voy a ayudar un poco con la primera, mire, para que tenga un ejemplo. La versión militar racial. La primera cierta característica es que tiene la guerra como elemento importante y decisivo de la identidad chilena. ¿Ya? Era lo primordial. El ejército posee un rol integral, civilizador y de construcción nacional. El desarrollo del intelecto o las letras reflejarían la blandura. O sea, no nos interesaba que la gente se cultivara teóricamente o estudiara, ¿cierto? Porque el foco estaba en el ejército y en la guerra. La corrupción y la falta de decisión, lo que no caracterizaría la identidad chilena en cierto tiempo. O sea, las personas que son más intelectuales encabezan estas características, que son más bien negativas vistas, y no las que predominan en esta versión militar racial. Bien, tengo las otras, pero usted las va a averiguar. La otra semana vamos a partir con eso y vamos a comenzar este trabajo que le comentaba. Evidentemente individual, porque no están las condiciones para juntarse. Bien, bueno. Eso con respecto a la guía. Le envié también un cuestionario del control de lectura, que vamos a tener que ver qué pasa con eso, si nace alguna instrucción desde el colegio o algo así, pero hay que tener las preguntas para poder trabajarlo y que está muy relacionado con la identidad nacional. De por ahí viene el título, como en Santiago. Bien, ya chiquillos, entonces cualquier duda, ahí está mi correo. Espero les haya servido y nos vemos, bueno, nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien.